A ver, un día como hoy nace Nicolás, el último zar de Rusia. Su nacimiento, un día como hoy, 18 de mayo de 1868. El zar Nicolás abdicó en favor de su hijo en 1917, pero esta decisión desencadena el fin de la dinastía Romanov. La familia imperial es masacrada algunos meses más tarde. 100 años más tarde, la figura del zar conoce otra forma de restablecimiento, en particular en el seno de la Iglesia Ortodoxa, que lo canonizó junto con su familia. Qué trágico todo esto. Sí. Y luego él era nieto de la reina Victoria. Muchos, no recuerdo cuántos, pero sí casi una decena de los nietos de la reina Victoria, ya sea sobre todo de sus hijas, llegan a ser monarcas al mismo tiempo en toda Europa. Entonces Guillermo, el de Alemania, era nieto. Jorge, el de Inglaterra, era nieto. El zar Nicolás era nieto, y no solo era nieto, sino era tan parecido a Jorge que intercambiaban uniformes y se fotografiaban. Solo la diferencia uno era un poquito más alto que otro, no recuerdo cuál, creo que Nicolás era más alto que Jorge, pero eran como hermanos gemelos. Y cuando fue destituido Nicolás, Jorge le ofreció refugio en Inglaterra y él aceptó, pero después Jorge se echó para atrás, condenándolo a muerte. Y fue Jorge, no el gobierno de Lloyd George, que era el primer ministro. Hay una multitud de anécdotas que hacen muy interesante el seguimiento de todo ese proceso. Desde que les den pasteles porque el pueblo tenía hambre de pan, hasta la huida de toda la familia, que son reconocidos y detenidos y regresados, y luego la ejecución porque había un ejército blanco que pretendía rescatarlos. Claro. Sí, se acercaba ya a Ekaterimburgo, que era donde los tenían prisioneros, y se acercaba una columna de los rusos blancos. Entonces mandó decir Lenin, no, pues mátenlos. Y nace ahí la leyenda de Anastasia, que nunca se define porque muchos dijeron que sí era y otros que no, cuando una mujer perdida la memoria es rescatada. Creo que se trata de suicidar en un río, ¿no? Así es. Y luego la gran duquesa, no sé qué, que era muy pariente, muy cercana de la familia real, la reconoce y dice sí es, y ella hablaba ruso perfectamente. Una serie de empleados también, de gente que estaba al servicio de los zares. Y luego la intervención del monje aquel misterioso con una mirada que todavía impresiona en las fotografías. Rasputín. Sí. Un poco como la de Blackaman en los carteles de México. Pero era un ser muy extraño porque pues se daba el gusto de dar clases de moral entre las damas de la corte, y entre el esposo de una de sus alumnas más aventajadas va y le pega un balazo. Después le meten chocolates con cianuro
y no se muere. O sea, pero primero los chocolates, después sí, el balazo. Sí, después fue el balazo cuando vieron que no servía el cianuro. A lo mejor había practicado lo que se llama mitrialización, que es ingerir venenos en pocas cantidades para que a la hora de la verdad no surtan todos sus efectos. Y entonces le tuvieron que meter un balazo y dicen que cae al río Volga, ¿no? Y ahí se pierde su cadáver. No, no es el Volga, es el Neva. El Neva. Pero ya apuñalado. Sí. Y sobreviviendo. Sí, todavía decía. Alfredo Corolla Garza, de 72 años, en Ciudad Juárez. El señor Martínez revolvió dos historias, la de los Romanov y la otra referente a los pasteles, que corresponde a Luis XVI, y me llama la atención que Héctor se equivoque y nadie de la mesa diga nada, ya que las dos historias son completamente diferentes. Pero es que no se equivocó, estaba refiriéndose a dos casos completos. La huida de Luis XVI, de la guillotina, pues, de París, que es detenida en Varans, donde lo reconocen por una moneda. Y lo estaba comparando con la no huida de Nicolás II, que ni siquiera hace el intento de huir, que ocurre 100 años después. Por narizón lo reconocieron. Sí.